Hoy. ¿No? Sí, pero total tienes que... Buenas tardes, bienvenidos a la tercera sesión de Encuentros con Cineastas del Festival de Aguilar de Campoo. Una vez más, como todos los días a lo largo de este festival, a la una nos encontramos con cineastas de la sección oficial. Inmediatamente antes ha habido encuentros con cineastas de la sección de Castilla y León, y todos los días a las 11 también va a haber encuentros relativos a la industria del cortometraje de España y de Europa. Pero ya digo, a las 11 siempre va a ser con cineastas de la sección oficial. Mi nombre es Ismael Juárez, como todos los días. Y antes de empezar con los directores que han venido hoy, quiero recordar una vez más que las películas de sección oficial se ven en Filmin y el resto de las secciones se ven en Fest Home. Para cualquier persona que tenga dudas de cómo acceder, de cómo hacerlo, insisto, como todos los días, en que se puede ver en la web, que se puede ver también en las redes sociales, e incluso se puede contactar a través de las redes sociales o del medio que sea, por teléfono o por la web, con Leticia Caballero, que es la responsable de producción y que pues, muy amablemente pues, cualquier duda la responderá. Dicho esto, voy a presentar a los directores de hoy, que vienen tenemos de España y también de distintos países. Voy a empezar con Xacio Baño, el director de Aguas Avisais. ¿Qué tal, Xacio? ¿Cómo estás? Pues con un poco de frío, pero bien, aquí, dispuesto para hablar un poco. Hace frío, ¿eh? Bueno, Sí. les estaba comentando, hemos empezado hoy un poquito más tarde, porque en el otro meeting anterior había ganas de hablar. Entonces, por eso hemos empezado un poquito tarde y lo hemos estado esperando. Bueno, ahora empezaré. Lo que vamos a hacer hoy, eso sí, ya les digo a todos, es que vamos a hacer una ronda de preguntas, una pregunta por cada una, así en círculo, ¿vale? Así que ahora vuelvo contigo. El siguiente es Daniel Toledo Saura, director de Victoria. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Muy bien, con ganas. Con ganas. Muy bien. Bueno, lo dicho, ahora vuelvo contigo, ¿vale? Voy a seguir presentando. Los siguientes voy a hablar en inglés con ellos. Gabriel Bomer, que nos habla desde UK, desde Inglaterra. Aunque él es de Suiza, es el director de Push This Button, If You Begin to Panic. Hello, Gabriel. Hello, nice to be here. Nice to meet you. Okay. I'm introducing everybody now. Okay, we are going to do a kind of different rounds of questions. I'm just introducing you now. Okay, so I will get back to you in just a few minutes. Okay. Okay. And the next ones, Declan Lawn and Adam Patterson. Hello, guys. Hi there. Hey guys, how you doing? Yeah, the two directors of RAF, which is it's another short film. This short film is part of the 5th season on Wednesday. As I explained to Gabriel, we're going to do a round of questions, so just wait for me just a few minutes, okay? Thank you. Ok, vamos a empezar. Xacio, lo que te voy a pedir lo primero, Xacio, es que, ya sé que es un poco más de promo que de otra cosa, ¿no? Pero que nos expliques así brevemente, básicamente al público, ¿no? Que nos pueda ver, de qué va tu corto y por qué les convencerías para que vieran tu corto. ¡Wow! Ya lo sé, es una track, ya lo sé. Soy el peor vendedor de motos del mundo. No sé, bueno, pues el corto es una indagación en cómo trabaja el olvido, ¿no? Para mí es como el gran tema de mi filmografía, o lo que más me preocupa casi existencialmente. Y bueno, la película, pues eso, trata de explorar las posibilidades narrativas del cine para hablar de ese tema, ¿no? Del olvido, ¿no? Que es algo que nos toca a todos, ¿no? Estamos en el presente, pero cuando nos queramos dar cuenta, somos parte de ese negro infinito. De acuerdo. Pues voy a pasar, ya digo, esto va como por rondas, paso a Daniel, y a Daniel le voy a pedir lo mismo también. Oye, brevemente, explica de qué va tu corto y brevemente por qué la gente debe, iba a decir, venir a verlo, claro, en este año tan especial lo que hay que hacer es clicar, ¿no? Para ver la película. ¿Puedes contarnos? Sí, claro, pues yo creo que lo bonito del corto es que es simplemente un encuentro entre dos personas que se conocen muy bien, al menos porque han convivido, han sido pareja, pero en parte siguen enamoradas, pero por circunstancias, por ese cambio de sexo de una de las dos protagonistas, pues no
no pueden seguir juntos, entonces yo creo que lo interesante del corto es que tiene elementos visuales, narrativos que son muy potentes, las actrices están muy bien, por supuesto, y gracias a eso, pues creo que queda una cosa que está muy bien y que me parece que no se había visto mucho antes, ¿no? Y que en cierto modo es novedoso, aunque hable de cosas de las que siempre se han hablado en el cine y en la literatura. Ok, volveremos sobre el luego, ¿vale? Gabriel, I'm going to explain very quick the plot of your short film, okay? I'm not going to tell so many things. I think it's a film to discover it. I mean, all short films are, you know, people have to watch them, but I think it's important to watch your film because it's quite poetic in many ways. Okay, so voy a explicar brevemente el corto, aunque no voy a desvelar muchas cosas del corto de Gabriel, porque como lo estaba diciendo, es un corto en muchos sentidos bastante poético, entonces hay que verlo, pero básicamente va sobre es un corto de animación, hay que decirlo, y que además está en la línea de lo experimental, está casi rayando con lo experimental. Y es una persona que va a hacerse una resonancia magnética a un hospital. A partir de ahí hay como un despliegue de cosas fantásticas y de máquinas monstruosas y de cosas que, digamos, hay que descubrir, pero siempre a través digamos, de lo poético y de lo visual. Y hay una cosa que sí llama la atención de este corto y que va a ser la pregunta que le haga a Gabriel. Es el uso de las escalas de blancos. Es muy raro encontrar cortos de animación en el que todo sea blanco, con diferentes escalas de blancos, pero todo blanco. Entonces le voy a preguntar por qué lo basó todo en ese color, porque es una de las, ya digo, una de las cosas llamativas, aparte de que, digamos, tiene una estética de acuarela. Gabriel, we already spoke about that, but one of the interesting things about your short film is that everything is in white, in different scales of white. I mean, why? I mean, it's very uncommon. It's very uncommon to find this kind of animation in other movies. Why did you choose white color, you know, in different scales? So the use of white was firstly inspired by the MRI scan to begin with. The main character, which I think you mentioned, goes for a medical scan in the film, and that scan in reality is completely white on the inside, and it scans the body in layers. And so that was where the inspiration came from, to make the whole film completely white and in layers, kind of taking the hint from how the machine itself works. From there, I was very inspired by some work by an artist called Ben Nicholson. He has these white relief pieces, which are somewhat cubist inspired. And I realized by looking at them that what you're looking at is no longer lines, you're looking at shadows, because you have this three-dimensional aspect. And I thought that lent itself very well to my film, because this character has a illness which is not so easily defined. And so he lives kind of in the shadows. And so I thought it would be good to animate the film with shadows instead of lines. Okay, básicamente lo que nos cuenta Gabriel es que eligió el color blanco por varias razones. En primer lugar, la inspiración le vino de que, claro, es un tipo que va a un hospital a utilizar unos escáneres y eso es blanco. Entonces, obviamente, el blanco impregna, digamos, la narración, ¿no? de lo que nos cuenta. Pero además sirvió de inspiración también un autor, Beck Nicholson, que hace piezas de color blanco y también así con una estética cubista. Además, él piensa que lo que le interesaba era resaltar las sombras y, bueno, esa utilización del color estaba más interesado en las sombras que en el propio color para algo que realmente hay que ver el cortometraje, insisto, para, digamos, entenderlo. Okay, Gabriel, I will ask you more questions later. Okay, I keep on with the rant. Hello again, Declan and Adam. First of all, I'm going to explain the plot. Okay, and I will ask you later. Básicamente, el corto de Declan y Adam
es una comedia, pero para nada es una comedia superficial. Básicamente es una comedia que nos habla de la valentía, nos habla de la dignidad, pero sí es verdad que en un tono de comedia negra. Aunque no quiero desvelar mucho, pero básicamente es la historia de que una suerte de, vamos a decir, gángsters o algo así, quieren ejecutar a un perro porque ha hecho una cosa muy mala. Y el dueño del perro, pues está tratando de convencerles de que no ejecuten al perro. Y entonces hay bueno, a lo largo de la película vamos a asistir a una suerte de dilemas que hay en torno a ese perro que mira tiernamente una pistola que le quiere ejecutar. I was explaining, Adam, we already spoke about that, that your film talks about braveness, dignity, but you chose the comedy to talk about that. And I want you to explain to the Spanish public why you chose that tone to speak about braveness and dignity. So I'll start talking, and then, as usually happens, Dec will chip in and add some more stuff that I always forget. So I guess, first of all, I would say that this is a film about our home. Like, this is a place we grew up in Belfast. It's a place that Declan and I worked in journalism for over 10 years, often making current affairs documentaries that touched on these societal topics, of violence and how a place recovers after years of, essentially civil war, the aftermath of conflict and how people deal with that. And a lot of that, growing up there was tough, and a lot of people went through some terrible, terrible things. But I think one of the things that helps people get through that is that they still have a sense of humor. In Ireland, you have to have an optimism, a certain level of optimism to wake up every day, especially with the weather as bad as it is as well. The weather and the violence combined just made it terrible. So the way Declan and I view the world is that even in the darkest places, there's decency and civility. And so we brought this comedy in because you've got these men who are committed to this life of violence, and they can kill men, without even thinking twice about it. But then they're presented with this dog, and something inside them does not allow them to kill the dog. This tenderness, this inconvenient love they have for an animal somehow stops them from being this kind of, very black and white paramilitary bad man. So our sense of tone is that it's serious, but that in everyone there is decency, and sometimes that can be massively inconvenient. Uh-huh. Yes, and I would just add briefly to that the reason it's a dark comedy is because there are many things about our homeland that are absurd and bizarre, strange, because when you're coming out of a conflict, you have to make compromises, and you have to allow things to happen that wouldn't happen elsewhere. And part of that is people who used to be paramilitaries have been indulged and allowed to reign still, as a contract for peace. And we found that to be really absurd and odd, and still do. And we thought the best way to reflect that is to write a dark comedy. All right. Bueno, básicamente lo que nos cuentan Declan y Adam es que esta película en realidad está muy relacionada con Irlanda del Norte. Ellos son de Belfast y ellos crecieron en una Irlanda que fueron testigos del conflicto, de una guerra civil, básicamente. Pero eso les llevó a pensar, y además creen que es lo que la gente piensa en Irlanda en general, que dentro de los momentos más oscuros, ¿no? Siempre hay lugar para la dignidad, ¿no? y para la valentía, incluso para hacer las cosas correctas, ¿no? Aunque no estén ocurriendo cosas correctas alrededor nuestro. Entonces, querían reflejar eso que había ocurrido en Irlanda. Además, se inciden en que lo que ocurre en Irlanda y que no ocurre en otras partes, lo que ha ocurrido en Irlanda del Norte, es algo muy absurdo y muy extraño, tal como la película, ¿no? Pero además es que en Irlanda del Norte, pues el humor negro es parte de la sociedad. You already said that the dark humor is part of the Irish society. Yeah, it's a way of dealing with the troubles, maybe. Yeah.
Yeah. Sí, I sí. think people use it as a way sometimes to bury their true feelings, but in a sense, if you really listen, they're actually trying to speak about it in the only way that feels comfortable to them. Yeah, yeah, yeah. Sí, básicamente el humor negro es la única forma de sobrevivir muchas veces, ¿no? Y eso lo tienen bastante interiorizado en Irlanda del Norte por todo lo que pasó. Okay, I will get back to you, okay? I go with, Nice. with the cycle. Okay. Okay, Shacio, vuelvo a ti. Te pregunto, en tus cortos documentales, tu familia tiene un gran peso. Ya habíamos hablado de eso. ¿Por qué tienen ese peso tus documentales? ¿Por qué tienen esa carga, digamos, familiar? Bueno, no sé, yo siempre digo que mi familia es una familia normal, con sus partes disfuncionales normales y sus virtudes normales. No hay nada especial que la haga más cinematográfica. Así que creo que como cineasta me interesa lo próximo, en principio. Quiero conocerme yo, mi mundo, saber cómo narrarme o narrar a los míos, ¿no? Para después poder llegar a narrar a otras personas o otros mundos. Y por ahí creo que la familia es un tema inagotable, ¿no? Es inagotable, simplemente hay que pararse, mirar y preguntarse, ¿no? Tengo como muchas anotaciones de pequeñas hilos de películas que podrían salir de estos 4 o 5 familiares más cercanos. Y nada, simplemente también es algo como que me permite saber quién soy yo, de dónde vengo, cuáles son los agujeros que tengo en la espalda, ¿no? Bueno, creo que todo enlaza, siempre digo lo mismo, pero es verdad, todo enlaza con por qué yo vengo al cine, porque me apetece hacer cine o necesito hacer cine, y tiene que ver con la identidad, quién soy yo, cómo veo el mundo, ¿no? Cuáles son los problemas que a mí me tocan de cerca, ¿no? Y por ahí, pues la familia es uno de los principales problemas que todos tenemos. Y dicho esto, no es un problema, es lo que nos rodea, ¿no? Es nuestro envoltorio. O sea, no es que te pare, digamos, a analizar la familia en sí, sino que es tu fuente de inspiración, igual que podría ser a lo mejor un vecindario. Sí, me parece que los que contamos historias tenemos que tener la virtud de encontrar historias debajo de las papeleras. Porque lo importante es narrarlas, ¿no? La narración, cómo contar las historias, ¿no? La historia de este soldado es una historia demasiado común, demasiado repetida, demasiado anónima en el fondo. O sea, hay historias en todos los países del mundo de estos chavales obligados a ir a la guerra y que mueren a las primeras de cambio. Para mí lo importante y el reto como cineasta y lo que de verdad me dice, haz una película, es cómo contarla, cómo darle una vuelta a esa historia que está tan repetida y cómo darle una vuelta para que tenga algo de encanto y que tenga algo de meterte en una pequeña fábula, ¿no? Y ese es mi reto. Y ahí es donde yo me siento feliz, y donde yo me siento realizado. Ese momento que encuentras la forma narrativa y expresiva, estética para contar la historia, ¿no? Y bueno, por ahí es 4 cartas de un antiguo familiar dan para una película de 25 minutos. Y dan para una película. Genial. Volvemos después, ¿vale? A ver, Daniel, seguimos con tu película Victoria. Mira, en el vídeo que nos mandabas hace unos días, ¿no? Dando algunas claves del documental, nos decías además abiertamente que el corto estaba politizado, pero en el buen sentido de la palabra. Entiendo, claro. ¿Puedes explicarnos a lo que te referías? Pues es que sí, claro, yo creo que al final en la vida todo es política y todo tiene una intención. Y yo realmente cuando empiezo a escribir las cosas o algo se me viene a la cabeza, no estoy generando una tesis y estoy diciendo, pues voy a hablar de esto. No funciona así. Simplemente hay algo que me llama la atención y que es lo suficientemente poderoso como para que no deje de pensar en eso durante semanas o meses. Y este corto, al final, cuando terminas de verlo, yo creo que hay una politización en el sentido de que los derechos humanos son política, por supuesto, y de que debemos de empezar a normalizar ciertas cosas que hasta ahora eran personas, se le adjudicaba a personas outsider fuera de la sociedad,
y yo creo que esto es política en el sentido de que aquí lo que estamos intentando es de volver a integrar y a hacer que esas personas ocupen el lugar que pertenecen dentro de la sociedad, ¿no? Ah, sí, bueno, pero es eso, o sea, básicamente tampoco te planteaste un alegato político, ¿no? Era una cuestión de contar algo que luego tiene, pues, digamos, su dimensión política, ¿no? Vamos a decirlo. Sí, sí. Muy bien, gracias. Nada. Gabriel, I'm going to ask you about your. I mean, I already said to the audience that your short film is about. I mean, it's got so many poetic elements, yeah, so many poetic ideas, and can you tell me your favorite idea or your favorite element, or can you like something that you like to say that, well, this is the most important thing about the short film? I guess the most important thing to me, and I'm not sure it's a poetic element necessarily, but it's the main character's perspective as he's going through this kind of absurd world in the form of a hospital. He's constantly looking out for little beautiful things, and I think to me that's the most significant thing, to be in this strange and difficult situation, but to always look out for beautiful things. And if I can personally take anything away from the main character, it would hopefully be that in kind of in the face of adversity, to try and see the beauty in the world. So you mean overall, these kind of creatures or fantastic things, even monsters, he still sees the beauty. Yes, exactly. He sees the beauty in people which are completely deconstructed of their identity. They're no longer whole people. They're an eye over here and a brain over there. And he sees the beauty in a broken ladder, and he sees the beauty in a machine that's incredibly frightening to a lot of people. Yeah. Pues, nos decía que no necesariamente puede ser poético, pero lo que destacaría del corto es la perspectiva del protagonista, que a pesar de lo extraño de su situación, recordamos que estamos en un escáner y, bueno, hay una especie de construcción de la identidad de una persona, todo también en un eco fantástico y donde las máquinas se convierten hasta en monstruos. Pero él, a pesar, en todo ese proceso, en esa situación tan absurda, él sigue viendo belleza. En un proceso de deconstrucción, en un proceso de absurdo, incluso doloroso, por qué no decirlo, el protagonista sigue viendo belleza, y eso es lo que Gabriel destacaría. Ese ver siempre la belleza a pesar de la adversidad y a pesar de lo que aparentemente es feo. Thank you, Gabriel. Thank you. Declan, I like the way you talk when you speak about the way you call. I mean, the way you direct the films, together. When you sent the video and you spoke about, I remember you said there is a sentence. You said something like, "One head is much better than two." No, two heads is much better than one head. That's the way. Can you explain the way you work together? Because I mean, usually, not all the time. I mean, there are more short films made by two people, even three people. But the way you work, the way two people work together, is different depending on the case. So, could you explain the way you work? I'm going to translate the question first, okay? Les estoy preguntando que, además ya mandaron el vídeo, lo dijeron, dos cabezas son mejor que una. Entonces, la forma en la que trabajan juntos, que, bueno, cada binomio siempre trabaja de una forma distinta. Y ellos, bueno, lo cuentan de una forma divertida. Les pido que expliquen eso, cómo trabajan juntos. Okay, go on, sorry. Yeah, I think when you're collaborating with someone, either as a writer or as a director, it's good to be similar, but not too similar. And I think a lot of the most fruitful stuff that we come up with comes out of us having slightly different ideas and then talking them out and compromising. And so far, we've just had a great, very creative and very fruitful relationship. And on set,
it goes quite smoothly. I mean, sometimes people ask us, well, you know, how can there be two directors on set? Yeah, we've never really experienced a problem with that. We tend to speak to the heads of department as the two of us there, and it's all gone well. But I think, you know, Adam and I talk to each other a lot every day, way too much for our wives' liking. We're constantly on the phone to each other talking about ideas. And I've just found it to be an incredibly, you know, an incredibly creative relationship, both in writing and also on set. So yeah, we just find that two heads are better than one. You always get somewhere that you never would have got on your own, I think. Okay, what do you think, Adam? I mean, yeah, I mean, Declan's kind of illustrated that really well. I think all I would add is that we had previous lives. You know, I was a photojournalist for many years, and then a producer, director of documentaries. Declan was a reporter for the BBC for 10 years. And a lot of those journeys were solo. Like, you know, you're trying to conquer the world by yourself. You believe that you're the best, and, you know, that awards or whatever kind of prestige will be worth that solitude. But I think him and I met, you know, we kind of met at a time in our lives where we realized that was just a bit of a crazy charade and a bit of a mad mirage to be following. And we just started talking about, we loved journalism, it allowed us to travel the world, but we started talking about how we could create in a different arena. And drama, because we'd spent all our lives working with people, we thought drama was the kind of the perfect place to combine our knowledge about people and try to make stories about the world through drama. So as Declan said, we get to places that you wouldn't do by yourself, and that's what makes it really exciting. Okay. Pues básicamente Adam y Declan definen su relación como, aparte de una amistad, como cualquier amistad de amigos, como una amistad muy creativa. Entonces hablan muchísimo desde lo creativo y aunque no se considera que son similares, pero no demasiado similares, ¿no? Lo que permite pues que digamos que esa fricción pues, permite que haya creación, ¿no? Pero al mismo tiempo que haya buen entendimiento. Además, Adam pues, nos dice que ellos vienen del mundo del periodismo, han sido fotoperiodistas, han trabajado en la BBC, entonces digamos que entienden el mundo de una forma también parecida. Por un lado, también es interesante lo que dice, que a lo mejor estaban acostumbrados a ver, bueno, pues eso, no, soy una persona y el prestigio y el no sé qué, pero también están acostumbrados a tratar con la gente y a entenderse con la gente y a entender los problemas de la gente, precisamente por su background dentro del periodismo y el fotoperiodismo. Okay, thank you guys. I'm going to the beginning. You're doing very well, by the way. Thank you. I'm trying to do my best. Okay, Shacio. Tu corto es, a ver, ya lo hemos dicho, ¿no? Tu corto es complejo. De hecho, por eso tampoco, al decir la sinopsis, tampoco estamos desvelándolo todo, ¿no? Es uno de esos también que hay que desvelar, hay que verlo, ¿no? Es un corto complejo, pero que abordas la memoria histórica y lo has dicho en parte en la otra intervención. Lo abordas, puede ser una historia común, una historia a lo mejor que alguien ha podido escuchar en alguna parte de un modo parecido, pero lo digo mal, no de un modo parecido, lo dices de un modo diferente. ¿Crees que has buscado una orientación distinta frente a otros cortos que a lo mejor sí indagan este tipo de cuestiones? Sí, supongo que la idea de trabajar más bien centrándome en el olvido más que en el tema de la guerra civil, quizás es una de las claves, ¿no? Para mí, bueno, había hecho anteriormente un corto que se titulaba Eco, que estaba centrado en unos diarios, y este está centrado en unas cartas. Me interesaba la palabra escrita, me interesaba este peso de lo escrito a mano, ¿no? Pero me interesaba también llevarlo a la fábula, ¿no? Porque por un lado teníamos las cartas de este soldado, ¿no? El material, el documento, pero en la familia se contaba una historia, se contaba la fábula, ¿no? Al pasar 80 años y contarse una historia en la familia, se empieza a crear la fábula, se empieza a crear la figura del héroe, ¿no? Se empieza a modificar pequeñas cosas de la historia de este pequeño soldado que crea, digamos, la vida de un héroe, ¿no? Y me gustaba que esa fábula de cómo cuenta mi abuela que fue él,
estuviese también en la película, ¿no? Que la película tuviese también esa mezcla de fábula, ¿no? De realidad, de cosa fantástica. Pero también ese punto más seco de documento y de la guerra y de los restos de la guerra, ¿no? Y por ahí mezclar y hacer un poco, es un viaje un poco de ping-pong al espectador, ¿no? Para mí, los cortos y las películas que disfruto son las que me dejan un poco aturdido, ¿no? Y me cuesta un poco centrarme en ella al principio. Y bueno, por ahí creamos esta propuesta, este dispositivo narrativo centrado en esta zona abisal del mar que pocos conocen y pocos conocemos y que me parecía que era un lugar muy poético para hablar del olvido. Ah, sí, en cualquier caso insiste sobre las cartas, ¿no? Las cartas también te gustan, además de la familia. Sí, me parece que lo escrito a mano, en esta época digital en el que todo vuela, en el que esta conferencia en 10 años no existirá, ¿no? Me parece después de 80 años encontrar estas cartas en un baúl tiradas en la casa de mis abuelos, pues es como un golpe, una bofetada, ¿no? Yo escribo notas en el móvil, cambio de móvil, las notas se van, ¿no? Bueno, me parece que es importante sentir el peso de esas palabras de la gente, ¿no? Y por ahí, bueno, me parecía que era importante este tema. Bueno, en cualquier caso, genial. De haber encontrado unas cartas de tus familiares y haber construido una historia. Es algo genial. Sí, sí, la verdad que es como también cerrar un pequeño círculo familiar, ¿no? No tanto la herida estaba en mí, porque no es así, pero sí que mi abuela, por ejemplo, tenía una herida con ese tema. Y cuando fui en el presente a buscar los restos del soldado, allí a Teruel, Sarrión, pues ella se emocionó, se sintió como muy, muy feliz de 80 años después poder alguien de la familia preocuparse por él, pues como que cerró esa pequeña herida. Ok, Daniel, te voy a preguntar algo sobre la estética, ¿vale? Que llama la atención algo la estética. Bueno, en primer lugar, he de decir, entre comillas, que nos engañaste, porque pensábamos que era 16 milímetros. Estaba rodada en 16 milímetros, porque lo parece. Pero no lo está. ¿Nos puedes contar algo de eso? Pues sí, es que, a ver, tiene como una estética de lo que dices, de 16 milímetros. También estábamos buscando una estética de documental, porque creo que el corto habla sobre la naturaleza de las cosas. Hay ciertas imágenes documentales en el corto que están sacadas de archivo documental sobre una expedición. Y creo que es eso, que también en estos momentos en los que te dicen que los niños tienen pene y las niñas tienen vagina y que no te engañen y sobre todos estos comentarios que aseguran y afirman lo que es natural y lo que es antinatural y no sé, era un poco estar en desacuerdo con todo eso y decir, oye, no, que es que lo natural de las cosas no es eso, es que tienes que mirar nada más que el entorno, la flora, la fauna, todo para ver que hay muchísima diversidad en las cosas y todo ese ambiente, ese rollo documental que queríamos darle también al final, esa estética, creo que congeniaba muy bien con la estética primigenia del cine también y con el celuloide. Sí, porque la foto y la textura le dan como un punto atemporal, realmente. Temporal. Sí, es y algo atemporal para también un contraste entre esa atemporalidad de la estética y el tema, ¿no? Que sí que es una cosa como muy de actualidad, sí, eso también estaba buscando de cierta manera. Estaba buscando todo. Contraste. Vale, bueno, insisto, pensábamos que estaba rodada en 16 milímetros y luego tuviste que decir, no está rodada en 16 milímetros, pero nos halaga que penséis eso, y fue como, anda. Claro. Muy bien, ok. Gabriel, again, I want to ask you about the process of the animation. Okay, how was the process of animation? Can you explain it briefly? How was it? Yeah, so it's primarily cutout animation. So everything you see is actual pieces of paper that I've cut out. And they move in two different ways. One is the kind of traditional way for cutout to work, which is, actually moving things little by little. And the other way is almost like a hand-drawn technique where we advance the frame
with a new figurine. So instead of having a hand move physically, we have a separate new little cutout. So most of it, I'd say about 90% is completely analog, and there's a little bit of digital compositing just so that I could move things on one side and then move things on the other side, but then layer them together so that everything plays together. And that was it. It's very painful, very slow. Yeah. How long does it take to make it? The animation part took about a year for me to do. 1 year. But there were a lot of obstacles, including a global pandemic. All right. Bueno, el proceso ha sido lento. Le ha llevado 1 año, pero nos cuenta de que, bueno, básicamente ha sido un cut-up, ha sido a base de cortar piezas en el que, de un modo tradicional, o sea, el 90% lo describe como analógico, el 90% de su proceso, del proceso de animación, y luego ha habido, diría, un 10% digital. Claro, al hacerlo analógico, por eso pues lo ha visto, ha sido tan lento. Lo que no me ha quedado claro es cuándo lo terminó. No sé si dentro de cuando empezó la pandemia o no, que estamos viendo que algunos cortos han quedado un poco marcados por el tema de la pandemia, porque les ha pillado el mitad del proceso. I didn't understand very well if you finished before or after the coronavirus came up. After, unfortunately. After. So I was almost finished, and then everything happened. So that's why it took longer. It took longer. Because obviously all the nurseries closed, so we had my son at home suddenly full time, Right. but also the film itself had to change a bit because of the pandemic. There were things in the hospital and in different scenes that meant something very different pre-pandemic and after pandemic. For example, there used to be posters in my hospital that said, stay home until you're more sick, which, means something very different now than when I wrote it. Right, okay. Sí, básicamente la pandemia llegó y el corto no estaba terminado, por eso duró más. Entre otras cosas, bueno, tenía su hijo en casa, bueno, claro, los problemas que todos hemos tenido, ¿no? Pero también dice que hay algunas cosas que aparecen en el corto que incluso cambian cuando aparece la pandemia. Por ejemplo, había un póster en el hospital que decía stay home, ¿no? Quédate en casa. Pero eso antes de la pandemia tenía un sentido que cuando llegó la pandemia pues adquiere otro sentido. So yeah, well, many short things has been influenced in some ways or others because of the coronavirus anyway. Not only happened to you. Yeah. Okay, thank you, Gabriel. Thank you. Declan, Adam, I think this is going to be you're going to finish the last round, okay? It's going to be. I'm going to ask you about how do you? Well, first of all, I want to ask you about the dog. The dog is fine, yeah. 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 All right. How do you? I mean, how do you? The reality that you can see in the film about Ireland with this kind of gangsters. Do you think there is a link? Actually, I mean, right now, currently, this is a reality. There's a kind of gangsters in that way. Yeah. So I'll say Dec will have something strong to say about this as well. Absolutely. We got the idea from the film from a series of tweets by a Catholic priest. And he put out a tweet that one of his parishioners had been shot, kneecapped by a paramilitary gang, just like depicted here. And he said, isn't this terrible in this day and age, in peacetime in Northern Ireland, that these things are happening? And the tweet got very little response at all. And most responses were kind of like, well, maybe he deserved it. He probably did something wrong. So not much kind of emotional, attachment for the man. And then the next day he put out a tweet to say that a dog had gone missing. And there was hundreds of replies. People like saying, oh my God, this poor dog, I hope it's fine. I hope the dog's okay. Now, obviously we love dogs, but the comparative of the two tweets it really signifies, something wrong with how our society has accepted certain levels of horror. And that acceptance, still continues today. So
you know, you do have children, teenagers being brought by their parents by appointment, arranged meeting to a gunman who will then shoot them in a non-lethal way as a punishment for something they may or may not have done. This still happens today. It happens way too often. So yeah, it really does. And that's why, you know, we felt it was important to cover this issue and to cover it the way we did. You think this is only something specific about Ireland, or this is something you can find everywhere? I think it's quite specific to the Northern Ireland, because when we emerged out of conflict, there were paramilitaries who had fought in that conflict, who then effectively they became gangsters, running drugs, protection rackets, and they still exist today, and they enforce what they call justice in their own communities. And maybe 20 or 30 times a year, someone will be shot for breaking what they see as their laws. So it's a hangover from the conflict, and it is quite particular. That particular problem is quite particular to Northern Ireland. All right. So I mean, this is the last question, just to understand the whole background. Those people who want to shoot the dog, who want to shoot the dog, we can call them gangsters. Yeah, they are gangsters. Yeah, or because I didn't know if they were militaries or paramilitaries or gangsters. So once upon a time, they would have seen themselves as kind of soldiers fighting in a war for paramilitary organizations. But now, 20, 25 years later, the war is over, and they're looking for something to do, and they've become gangsters. Okay, thank you, because the whole thing is, I mean, these keys are important to understand the whole context and to understand how the film is not just a comedy. There is a whole context. Okay, me he dado cuenta que no traduje la cuestión y se ha alargado esto, pero básicamente quería saber, para entender el contexto completo de RAF, porque es una comedia, pero luego, digo, tiene un contexto muy interesante y mucho más profundo. Nos explicaba primero Adam que lo que llamaba la atención es que había un tuit en el que a un tipo le pegaban un tiro, lo mataban y la gente decía, algo habrá hecho, refiriéndose a Irlanda del Norte, ¿no? Y al día siguiente un perro desaparecía y con el mismo tuit la gente decía, pobrecito el perro, ¿no? Entonces decía que había algo un poco, algo jodido, ¿no? En Irlanda del Norte, en el sentido de que alguien se puede compadecer de un perro, dice, nosotros amamos a los perros en cualquier caso, ¿no? Pero luego pues permanece impasible ante una persona que matan. Y les pregunto, pero eso puede ser en todas partes, pero creen que no, que es una cuestión de Irlanda del Norte, que existe la borrachera del conflicto que existió y que la gente todavía, para empezar, lo que yo he llamado gángsters al principio son paramilitares, gente que luchó en esa guerra civil y que de alguna forma se han transformado en gángsters. Y por otro lado, pues la gente, pues ante la violencia, pues se queda un poco indolente y cree que es una cosa de Irlanda del Norte que es difícil encontrar en otras partes de Europa. Okay, I think we have to finish here. I'm going to say goodbye first in English. Gabriel, Declan, Adam, thank you for being here. You've been so kind to explain some keys of your short films. Thank you for having us. It's been a pleasure. Sorry we can't all be together. No, it's all right. It's all right. Thank you very much. Ok, bueno, me he despedido lo primero en inglés, ¿no? Porque han sido tan amables de estar aquí, pero también me despido en castellano. Shacio, Daniel, muchas gracias por haber estado aquí, habéis sido muy amables para haber respondido a algunas claves, ¿no? de vuestros cortometrajes. Bueno, a vosotros por la oportunidad de comunicar, que es importante. Estamos encerrados en casa, pero hay que comunicar los cortos, las películas, que es para llegar mejor. En este año tan especial, además, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Bueno, pues mucha suerte y voy a despedirme. Voy a simplemente recordar, como siempre, ya lo he dicho al principio, Filming para la sección oficial, FESCO para el resto de los cortometrajes. En la oficial, en la sección número 3 de hoy, estaría Stephanie, Aguas Avisáis, Victoria, hemos hablado con ellos, y Push This Button If You Begin to Panic. ¿Okay? Declan y Adam están en otra sesión. En cualquier caso, todo se puede encontrar en Filming. Nada más, me queda simplemente emplazar a todo el mundo para que estar aquí mañana a la 1 y a las 11 también. A las 11 se puede ver en el programa las distintas charlas que hay,
Pero mañana, con la sesión número 4, pues estaremos con algunos de los directores que lo integran. Así que buenas tardes y hasta mañana. Chao.